a tu corazón. Así es, lleva tu vida a otro nivel. Aquí estamos, papá. Me siento como un estudiante en el salón de clases, esperando la lección de Mister. Oye, pues mira qué bueno, así estamos. Y hoy vamos a empezar con las definiciones. Sé que los maestros siempre empezaban ahí, definición tal, y ponen 2 puntos y definen. Oye, las definiciones son importantes para poder clarificar los conceptos. Y hoy vamos a hablar de lidera desde tu estrategia. Y fíjense que lo que hemos estado haciendo semana a semana es poner pisos, poner planos para que nosotros podamos ejercer nuestro liderazgo con eficacia. Hemos liderado desde nuestra pasión, hemos hablado de liderar desde el objetivo, hemos hablado de liderar desde el futuro y hoy estamos hablando de liderar desde nuestra estrategia. Y voy a definir la palabra estrategia. Y sabe que la palabra estrategia se deriva de 2 palabras, o sea, de la palabra latina estrategia, pero esta procede a su vez de 2 palabras que se juntan. Y la primera es stratos o ejército y la segunda es aheim, que significa conductor o guía. Repito eso, la palabra estrategia viene de 2 palabras latinas que se juntan en una sola, stratos, que es la palabra ejército, y aheim, que es la palabra conductor o de donde viene la palabra guía. Así que por lo tanto, la palabra estrategia significa el arte de dirigir una operación. Y solamente, verá, en el contexto militar es que viene a tomar esa carne. Así que fíjese lo que es el ser estratégico, es tener el arte para dirigir una operación. Y fíjese que las estrategias muchas veces se aplican cuando se quiere llegar a un fin. Y Albert Einstein dijo esto interesante. Sabe que muchos quotes de Einstein que citamos, y uno de ellos es este: esa es la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Así que nosotros cuando estamos en este momento, en vez de utilizar la palabra crisis, utilice estamos en tiempos de estrategia. Bueno. La crisis lo que hace es que nosotros podamos literalmente entonces cambiar para que entonces podamos lograr el fin que queremos. Así que desde hoy lo decimos a los estudiantes, cambiamos la palabra crisis por la palabra ¿qué? Estrategia. Estrategia. Eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Y hay unas palabritas que yo quiero utilizar con relación a lo que es ser estratégico como líder. Y son estas 5. Número 1, nicho. Número 2, contenido. Número 3, posicionamiento. Número 4, expertise. Y número 5, monetizarla. Voy a repetir, me siento como en la escuela hoy. Le voy a dar estas 5 palabras desde la perspectiva de liderazgo para ser estratégico. La primera, nicho. La segunda, contenido. La tercera, posicionamiento. La cuarta, expertise. Y la 5, monetizar. Esa yo creo que todo el mundo la entendió y a todo el mundo le gusta, pero esa la voy a dejar para el final porque vamos por la escalerita. Vamos a ir con cada una de ellas. Voy a empezar con la palabra nicho. ¿Sabe que la palabra nicho es un lugar donde hay oportunidad? Fíjese, un nicho es un segmento del mercado, es algo específico que uno tiene que llegar para poder suplirlo, y hay siempre dentro de un nicho una oportunidad. Por eso en el día de hoy usted tiene a industrias de alta costura fabricando mascarillas de tela. El que arrancó con eso, el que era sastre, modista, el que trabajó con la señora de ¿verdad? La que trabaja cosiendo con patrones desde la casa, la persona que arrancó y que tenía un taller y que de repente la pandemia amenazó con quitarle su taller y su negocio, si cuando dijo, espérate, ¿qué es lo que la gente está comprando ahora? Ahora la mascarilla es un artefacto fashion. Estoy seguro que la gente está pagando un buen dinero porque le pongan la cruz, porque le borden X cosa. Por eso los talleres de alta costura, en vez de estar fabricando más cosas, dijeron, esto es. Vieron el nicho y ahí está la oportunidad. Y por eso es que hoy en día Ford Motor Company, en varias de sus plantas,
no están fabricando carros, están haciendo ventiladores. Ajá. Porque de alguna manera hay 50 estados y territorios que se peleaban por ellos. O sea que alguna de sus plantas, cuando tú dices, ven acá, nosotros tenemos manga, tenemos mecanismos de presión, fabricamos compresores, ¿qué hace falta para literalmente hacer un ventilador? Lo que es cambiar el departamento de ingeniería inmediatamente. Comuníquense allá, busquen esto, no los van a comprar en China, los van a comprar en Estados Unidos. Tenemos demanda y tenemos un suplido que cumplir. Hay un nicho, entonces hay una oportunidad. Les pregunto, la gente tiene que identificar, mis hermanos, cuál es el nicho en este espacio que la economía nos brinda. Uh-huh. Sí. Ese espacio hay que identificarlo como líder. Hay que mirar dónde ahora en este tiempo está tu nicho, el profesional, a quién le estás hablando, a quién quieres llegar, a quién quieres literalmente servir. Un líder se pregunta, ¿dónde está mi nicho? Porque si no es como dar puños a ciegas, si no es como hablar al aire. Necesitamos identificar cuál es. Segundo, contenido. ¿Sabe qué es lo más interesante, lo más importante que tiene un libro? Cuando una de las cosas que, cuando estamos coachando a libros, una de las cosas que primero hacemos, luego de definir cuál es la pasión, hacia dónde vamos, es la tabla de contenido. Mire, cuando usted va a comprar ahora mismo un libro a Amazon, Amazon tiene algo muy interesante, que se llama, ¿verdad? Después del search y que uno encuentra literalmente para poner el título o el autor, Amazon tiene lo que se llama Look Inside. ¿Cuánto han conocido de comprar libros por Amazon, verdad? Y Look Inside lo que te permite es mirar la tabla de contenido y algunas primeras páginas del libro. ¿Por qué? Porque eso te permite saber si ese libro tiene lo que tú estás buscando. Y el contenido, mientras, siempre decimos los autores, mientras tu índice puede estar más robusto, o sea, que no solamente pongas capítulo 1 el tema y ya, sino si me das la oportunidad de que esté esquematizado, dividido por partes, que tenga temas y que los subtemas que estás trabajando los puedas poner como puntos y las páginas donde están localizados, tienes mayor oportunidad de que la gente se incline a comprar tu libro después que pasó por el tema me interesa, el arte me parece atractivo y cuando examino el contenido es lo que voy. Hoy en día lo que mueve la economía es contenido, lo que tú estás produciendo, lo que estás posteando diariamente. A veces no lo vemos así, pero lo que nosotros estamos haciendo en nuestras redes sociales para que la gente nos consuma, nos dé like, nos vea, es nuestro contenido. Y sabe una cosa, el contenido es insustituible. Hay gente, Juan, que a veces no serán muy famosos, hay gente que a veces uno no han saltado la fama mundial porque no están en radio, no están en televisión, no están, pero lo que escriben tal vez en su blog, pero lo que hacen respecto a lo que están produciendo es tan interesante que eso los vende solo. Sí. Así que, líder, para que nosotros tengamos gente que nos siga, no solamente tienes que identificar cuál es tu nicho, o sea, a quién le hablas. 2, hay que identificar nuestro contenido, que significa qué es lo que yo produzco que la gente busca de mí. Y cuando tú tienes un contenido que es interesante, la gente va a seguir haciendo clic, las llamadas van a estar ahí, los talleres. Mire, hay gente, hay dichos del jíbaro puertorriqueño que están brutal. El jíbaro puertorriqueño dice, chacho, el caballo malo se ven de lejos. Y es que la gente puede, tú sabes, pues por un tiempo, tú puedes literalmente a la gente que fue un taller tuyo, un librito tuyo, algo de lo que tú haces y fabricas, ¿verdad? Si es malo, la gente pues una vez cae, pero después no. O sea, a veces tú ves que hace unas promociones extraordinarias y tú dices, mira, necesitas literalmente darle énfasis a lo que estás dando, exportando o viendo de ti. Tercero, lo otro es el posicionamiento. Y el posicionamiento tiene que ver con qué la gente percibe de lo que tú haces o lo que tú eres. Por ejemplo, cuando uno está en algún lugar y quisiera ser visto de alguna manera, ¿cómo tú te posicionas? ¿De dónde tú te paras para ofrecer lo que haces? Y yo creo que, por ejemplo, quizás ya cuando usted ha visto a nuestra compañera distinguida, motivadora y conferencista puertorriqueña, Moray Moyola, ya uno pudiese decir que cuando usted mira Moraima o cuando usted haga clic o busca algo de Moraima, por lo regular usted está buscando algo relacionado a motivación.
porque el posicionamiento de Moraima es ese. Por ejemplo, que aunque Moraima sabemos que lleva años en la fe, es una predicadora extraordinaria, pero si usted va a buscar posiblemente una respuesta de teología, de alta teología en torno al orden mundial, a la escatología y demás, si usted nos tiene a Fernán, a mí, a Juan Carlos, a Moray Moyola y a Magdiel Narváez, ¿cuál va a ser su respuesta, su pick número uno? ¿Magdiel? Pues obviamente Magdiel Narváez, porque Magdiel, su posicionamiento ha sido un experto en estos temas. Entonces, fíjate que es importante la forma en la cual la gente te percibe por dónde y cómo tú te posicionas. Así que hoy yo quiero que usted evalúe, por ejemplo, haga un ejercicio conmigo que yo le di, ¿verdad? Siempre estoy dándome mi examencito. La otra vez le pasé el pasionómetro, ahora le voy a pasar el redómetro, si eso es así, de sus redes sociales. Yo quiero que usted vaya ahora mismo, si ya tiene su teléfono y está conectadito Nueva Vida ahí, usted pase las redes, escoja una, no sé, la suya, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, la que usted más use, WhatsApp, YouTube, y que usted busque los últimos 10 o pases para atrás y vea los últimos 10, 12 posts, hasta los cuente, 1, 2, 3, y después de ver esos 12 a 15, 20 si quiere llegar allá, si la gente tuviera que juzgarme por mi contenido, ¿cómo me estoy posicionando? Si de alguna manera de los últimos 20 usted tiene 12, 13, 15 memes, sin nada más, pues tal vez usted está simplemente replicando cosas. Si usted vive de hacer memes, pues alegría bombardeo, usted está vendiendo su mercado. Pero si de alguna manera usted no vive de memes, de hacerlos o publicarlos, eso no le paga un bellón, y usted en sus redes últimos 15 posts de los últimos 20 o 12 son meramente cosas que no alimentan tu posicionamiento, usted está perdiendo el tiempo en las redes. Se lo voy a decir, pero mire así, claro, llanito desde el saque, usted está perdiendo el tiempo en las redes, porque lo que posteas no te posiciona como un experto o como alguien en el que el próximo paso, lo que es el expertise. Mire, hay algo con que usted no puede batallar y con que usted no puede cambiar, y es cuando alguien sabe de algo. Oiga, como dice la gente, el que sabe, sabe. Y eso no se improvisa, eso se demuestra. A veces el que sabe solo necesita 140 caracteres, o sea, un tuit que nos deja pensando. El que sabe, básicamente cuando contesta una pregunta, va al punto, menciona bibliografía, nota al calce, no da vueltas en lo que hace, y nosotros necesitamos exponer nuestro expertise, que es lo que de alguna manera te hace lucir como un experto. ¿Cuál es ese expertise? O sea, ¿a dónde está el nitty-gritty? Mira, la Biblia habla acerca del sabio. Un libro que usted tiene que leer de sabiduría es Proverbios, y en Proverbios hay una serie de características muy importantes sobre el sabio, ¿verdad? Y quizás en otra sección hablamos de eso, pero necesitamos identificar, llenarnos de sabiduría, posicionarnos como expertise para llegar a la última cosa que todo el mundo estoy seguro que le interesa. La palabra monetizar se ha puesto muy de moda. Es el concepto que se utiliza en redes sociales o específicamente en el mercadeo del conocimiento. Monetizar es cómo tú puedes sacarle rédito o un dinero o un capital, no necesariamente tiene que ser monetario, puede ser intelectual. Uno, si tú tienes un nicho, o sea, un lugar en lo cual puedes suplir una necesidad en particular. 2, si tú tienes contenido, o sea, algo que tú produces, o tipo Cuca Gómez, como decíamos antes, que tú lo fabricas, yo lo vendo y tú lo recomiendas, contenido. 3, si tienes posicionamiento, o sea, te has parado en algo que te distingue específicamente. 4, como experto en algún área, entonces usted lo puede monetizar, usted le puede sacar dinero. Mire, hoy en día no hace falta estar en Food Network para usted, a través de un programa de cocina o usted cocinar, sacar dinero a ese respecto. Mire, si usted hace una buena habichuela, si usted hace una buena... Yo he visto gente que en las redes sociales, por ejemplo, dice una habilidad que a lo mejor alguna gente dice, pero mira esto, qué sencillo. Hay gente que es duro haciendo barbecue. Pues, mano, yo he visto gente ahora que tiene estudiantes,
online enseñando el barbecue, porque el tipo lo que hace semanalmente es, bueno, estoy aquí, estoy comprando tal cosa, mira, qué corte de carne, vamos a hacer esto, le vamos a hacer, y ya no tiene que ir a televisión. Ahora el tipo va y se graba haciendo el barbecue. Aquí estoy, fulano, me estás preguntando, sí, medium rare, pan, ¿a qué? Y el tipo se ha hecho famoso porque ahora es barbecue. O sea, hay gente ahora que literalmente ha empezado a sacar, y ahora tiene alguien que le escribe, o te mando la receta por 5 o 10 pesitos, mira, conéctate por aquí, esta noche voy a estar haciendo esto, vamos a encontrarnos en tal sitio, vamos a hacer tal cosa, vamos a encontrarla haciendo scrapbooking, manualidades, y vamos, las mesas van a estar aquí, usted trae esto, yo lo vendo, lo hacemos juntos. Literalmente monetizar, esa es la palabra de este tiempo, y con ella queremos terminar. ¿Qué de lo que estás haciendo, qué de tus pasiones, qué de tus habilidades, qué de lo que Dios te llamó a hacer, qué del paquete original de lo que Dios puso en tu corazón y en tus manos, usted hoy puede monetizar? Y eso es sacarle dinero, eso es obtener ganancia, eso es impulsar su ministerio, eso es recaudar dinero para una causa, eso es graduarse de algún lugar, eso es ofrecer un curso al mundo. O sea, ¿qué de lo que tú haces realmente te permitiría, comenzando de a poco o desde cero tal vez, llegar a monetizar tu pasión, tu habilidad y tu vida? Porque los líderes estratégicos son los que llevan su vida a otro nivel. Tremendo como siempre, tremenda escuela, cada jueves en la mañana. Edwin Rivera Manso. Sí. Bueno, aquí estamos tratando de hacer esa contribución, y yo les invito, mis amigos, en mis redes sociales ya está puesto nuestro próximo curso en la Escuela de Capellanía Online. Estamos hablando lunes, martes y miércoles, vamos a hablar de tanatología cristiana. Esta es nuestra próxima certificación, y tenemos algo muy especial, tanto con la Universidad Teológica Vida Abundante, el Instituto ALA, nos estamos uniendo. Si tú eres capellán, eres pastor o pastora, trabajadora social, o tú trabajas en hospicio y en algún espacio relacionado, tenemos una beca de un 50% para que tú tomes esa certificación. Es tanatología cristiana, el arte del buen morir, el manejo del proceso de duelo, muerte, sepelio, procesos fúnebres. 2 invitados conmigo, está la doctora Joanny Santos, mi esposa, que vamos a trabajar aspectos médicos y fúnebres que el capellán y el pastor debe manejar, y también el licenciado Brian Colón, también el especialista en el área de rehabilitación y capellanía, y el reverendo Luis Rivera, que también estará compartiendo un poco de la experiencia pastoral. Así que si vas a mis redes sociales, Edwin Rivera Manso, Twitter, Facebook, me buscas, ya está el post ahí puesto, y capellanía.online es el lugar para registrarte. Vas, y si eres pastor, capellán, trabajadora social, trabajas para un hospicio o estás en profesiones relacionadas al manejo de muerte o de crisis, nosotros queremos literalmente bendecirte con esa oportunidad de esa beca del 50% para que vayas. Así que te espero ahí en Capellanía Online y en las redes sociales de Edwin Rivera Manso. Un abrazo, Edwin, muchas gracias. Bendiciones. Abrazos. Bendiciones. Lleva tu vida a otro nivel En Ruta Nueva Vida 97.7. Y en breve ya llegaron.